Tattersalls Leasing, expertos en leasing operativo y renta car para empresas, más en tattersalleasing.cl. Transbank, creciendo juntos, y Bodega San Francisco, creciendo juntos, presentan el Radpack, la mesa de editoras, esta mañana aquí en Mesa Central. Paula Valenzuela, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos ¿De días. qué vamos a hablar hoy? La acusación constitucional contra Nicolás Grau no se trata solo sobre su futuro político. En La Moneda y en la oposición se suman otras preguntas. ¿Se abre una nueva temporada de acusaciones, esta vez a ministros del presidente Kast? ¿Quién podría ser el siguiente? Vamos a ver, vamos a hablar de eso. Marily Ludes, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿De qué vamos a hablar? Horas finales para el tan esperado debut de SpaceX de Elon Musk en la bolsa este viernes. A medida que se van cerrando las opciones para comprar una o más de las 555 millones de acciones, el ambiente está nervioso, emocionado y temeroso. Les voy a contar 5 cosas que hay que saber para no perderse la SpaceX manía. Es el mayor evento bursátil de la semana del mes y hasta ahora del año. O sea, ¿no? la Vamos a hablar década. de eso. Ya, pero partamos por la acusación y lo que implica en términos políticos, Paula Valenzuela. Así es, a las 6 de la tarde aproximadamente de este lunes, un grupo de diputados ingresó finalmente la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau. El libelo fue presentado por el Partido Nacional Libertario, el Partido Republicano y con firmas acotadas de RN, el PDG y un social cristiano. Se acusa a Grau de haber entregado proyecciones fiscales erróneas respecto al déficit fiscal, el gasto y la deuda pública. Todo esto a partir, recordemos, del informe de finanzas públicas que presentó el ministro Jorge Quirós el pasado 25 de mayo, que ahí se abrió esta disputa entre las derechas sobre quién apoyaba más, quién era más de derecha sobre apoyar este libelo, que al parecer quedó un poco atrás ya esa discusión interna. En la presentación de esta acusación, Benjamín Moreno, jefe de bancada del Partido Republicano, dijo que cuando una persona maquilla cifras para obtener réditos que no le corresponden, se le persigue. Eso fue algo nuevo en el punto de prensa sobre el maquillaje, que también hablaba ahora Patricio Zapata, abogado defensor de Nicolás Grau, que le parecía algo mucho más grave esa acusación de lo que aparece, al menos en los borradores del libelo, que había una intención premeditada, digamos, de esconder cifras. Sí, yo al menos no encontré algo así en el texto que se presentó ayer en la tarde. Y no fue algo solamente que dijo Benjamín Moreno, fue algo que se repitió bastante en el punto de prensa ayer en el Pensador en el Congreso. Que el texto deja entrever un error, una negligencia en los cálculos, pero no una intención. Ahora, el libertario Cristóbal Urtubey-Coechea hizo un llamado directo al Senado a aprobar, un llamado bien sentido, diría yo, y prácticamente dio por asegurada su aprobación en la Cámara. Los PDG Javier Olivares y Patricio Briones, firmantes del libelo, se encargaron de enmarcar esto como una ofensiva de sentido común. Olivares lo dijo, que estaban interpretando el sentir popular. Ahora, el umbral, para aprobar en la Cámara es 78 votos. El oficialismo tiene 76, ya sabemos. Con Renalinco, que informó su voto a favor ayer en la tercera, y los PDG Briones y Olivares, el número ya estaría superado. Tendríamos 79. Eso si consideramos que no habría ningún desmarque de RN, partido oficialista que se ha mostrado más reacio a la ofensiva, porque si bien la UDI no firmó ayer, ya anunciaron su respaldo. Justamente este martes es un día de reuniones clave. RN debe tomar una decisión. El jefe de bancada, Diego Chalper, ha reconocido que en su bancada hay matices y citó una reunión extraordinaria para deliberar. En el oficialismo hay quienes dicen que no les quedará otra y que RN votará en bloque a favor por la presión política y pública que puede significar esta acusación constitucional. Pero aún hay intentos por crear un grupo de centro que se oponga a esta ofensiva. De hecho, a este almuerzo están invitados los diputados Evópoli, partido que también tiene algunas aprehensiones. Hoy día salía hablando Jorge Guzmán de Evópoli en el Mercurio. Que son dos diputados. Y la demócrata Joana Pérez. Y Pérez ha sido crítica de la acusación y de hecho en marzo propuso una comisión investigadora que no reunió firmas. Esa era la instancia que ella dijo a su juicio le parecía correcta, como digamos llegar hasta ahí. El PDG también está en reflexión. Pamela Giles se enteró hace casi 2 semanas desde México que su bancada tenía la intención de firmar el libelo, pero hizo lo posible para que no sucediera. No porque no estuviera en contra de la ofensiva, dicen, sino porque
no quería que lo hicieran sin negociar nada a cambio. Su temor, que los estuvieran usando, que en el Senado la izquierda y la derecha llegaran a un acuerdo como ocurrió con Diego Pardou, ¿se acuerdan? Que se terminó cayendo en la Cámara Alta. Bueno, y Giles lo logró porque el jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, no firmó el libelo, es decir, la bancada no patrocinó, digamos, formalmente la acusación. Si no son solo estos dos diputados, digamos. Claro. Y hoy día también tienen que juntarse y definirlo. Ahora, Giles está en la onda de, ya que son tan choros, vayan con por Boric. Digamos. Exacto. Hablé con ella, lo vamos a escuchar un poquito más adelante. Ya. Y el gobierno, bueno, el gobierno no intentó frenarla, pero la dupla Alvarado-García, los ministros, ha sido clara en transmitir en que esto enrarece el ambiente, sobre todo en medio de la tramitación de la mega reforma. Y el calendario lo confirma. Grau tiene 3 días para ser notificado desde hoy y 10 para presentar su defensa. La comisión revisora tiene 6 días para informar. Si la defensa no se toma los 10 días, podría verse en sala en la misma semana en que se estima podría votarse la idea de legislar la mega reforma en el Senado. Hoy el Mercurio trae una infografía como una especie bien de carta dinámica, Gantt, sí, porque efectivamente van a ser 2 batallas en simultáneo y por eso es que el PDG y los libertarios ya temen lo mismo que teme Pamela Giles, que la acusación se caiga en el Senado por negociaciones con la mega reforma. Pero el presidente Kast ayer fue enfático y dijo que ambos temas van por cuerdas separadas y que no cree que deba ser la moneda de cambio. Dice que cada cosa se tiene que votar en su mérito. Ahora, mi reporteo... El presidente no le ha puesto ni un óbice a este asunto. No, nada. Absolutamente. Desde las entrevistas que dio en la ronda antes de la cuenta pública dice que va por cuerdas separadas y que es legítimo que los parlamentarios presenten esta acusación. Bueno, él mismo, su partido, digamos, su partido en el gobierno anterior fue impulsor de varias acusaciones. Mi reporteo dice que al margen de la mega reforma hay dudas en el Senado en torno a la acusación constitucional, sobre todo en Chile Vamos y Demócratas, que lo consideran un error. Cercanos al exministro del Frente Amplio comentan que Grau está tranquilo, que ha recibido muestras de apoyo de todo el mundo progresista, aunque cree que va a perder en la Cámara, pero tiene esperanza en el Senado. Ex asesores recuerdan que Grau mantuvo una buena relación con senadores del socialismo democrático. Algunos senadores del socialismo democrático dicen que tenían una relación cordial con él, y los ex equipos técnicos, por cierto, dicen hasta ahora han sido solidarios con Grau a la hora de requerir información específica. Sin embargo, en el Frente Amplio recalcan que la ofensiva no necesita precisamente un ejército de personas para defenderla, porque la verdad la encuentran bastante básica. De hecho, la diputada Gael Yomas graficó ese argumento ayer y dijo: ¿qué pasaría si el próximo año el ministro Quirós tuviera que responder porque sus cifras no calcen con el Consejo Fiscal Autónomo? ¿Hay que presentar una acusación constitucional entonces? Ese es el precedente. Háganse cargo de las consecuencias de sus actos. Ahora, lo que dicen internamente. El Consejo Fiscal Autónomo tiene una reputación y su función es que, si dice algo, esa reputación pueda ejercer presión sobre Hacienda, ¿no? Para que tome decisiones, por supuesto. Sin embargo, no es una obligación y siempre puede haber supuestos que no se cumplan. Misma idea que te recalcaba ahora en la entrevista el abogado Patricio Zapata. Y este lunes fue bastante comentada una carta de los exministros Marfane, Izaguirre, Marcel y Velasco, en la que dicen que esta acusación daña a Chile y remarcan que no es la primera vez que surgen diferencias importantes en los supuestos y proyecciones fiscales entre dos administraciones. Y por eso se deja abierta la puerta, digamos, a que pueda haber acusaciones constitucionales, incluso contra Jorge Quirós. Ahora, en el gobierno de José Antonio Kast saben bien que las acusaciones después del 11 de junio, que es el plazo fatal para un libelo contra un exministro saliente el 11 de marzo, puede ser una espiral. Van y vienen, están conscientes. Le preguntaron ayer, de hecho, al viceministro Alvarado si temía que se abra una temporada de acusaciones y dijo que esperaba que no, pero añadió que si caemos en una espiral de acusaciones, lo único que estamos contribuyendo es a desprestigiar la actividad política. Y ya conocemos de esa espiral, porque en el gobierno de Piñera, donde explotó este instrumento, hubo 10 acusaciones, 2 de ellas contra el propio expresidente, y en el de Boric 9, si contamos ministro y un delegado. Este lunes, por eso se dejó abierto otro punto. El social cristiano Roberto Arroyo, en el punto de prensa, en el Pensador, mientras presentaba la acusación, lanzó una frase, como que se le salió del alma, digamos.
yo habría firmado acá una acusación contra Gabriel Boric. No es una idea aislada. Y como te decía Iván Marilí, conversé con Pamela Giles del PDG y dijo lo siguiente. Me parece que la gente no está preocupada ni le sirve para nada una acusación constitucional. Creo que desde el punto de vista legislativo, por lo menos inicialmente, a mí me parece que existe mérito para una acusación constitucional. Pero me pregunto, ¿quién es el responsable final de eso? ¿Es Grau, efectivamente? Entonces, extiendo la pregunta a estas fuerzas políticas que firman y anuncian una acusación constitucional. ¿Por qué no van por Boric si son tan choros? Bueno, Ahí está. ahí está, lo que tú Clarito. decías de los choros, que también lo tuiteó ayer. Sí. Pero claro, dice también que tiene mérito. Entonces es algo que se va a poner sobre la mesa, digamos. Puede haber más de 79 votos de todas maneras en la acusación. Y acá en Mesa Central, recordarás, Iván, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, tampoco lo descartó una acusación contra Boric. Boric. Tú le preguntaste si estaban revisando una ofensiva contra él a propósito de un caso que él mismo dio para ejemplificar cómo operan jurídicamente las acusaciones. Y dijo que no, pero dijo que no se podía descartar. Recordemos que el plazo para el presidente es hasta septiembre, hasta el 11 de septiembre. Efectivamente. En privado, eso sí, dicen que no es algo que se está abordando en profundidad, pero la verdad, ganas no faltan. Y como decías, eso se puede seguir resolviendo porque el plazo vence el 11 de septiembre. Por lo pronto, los tiempos empiezan a correr para Grau en la Cámara, donde al parecer ya estaría perdida, pero sabemos el Senado entonces será el que defina si lo castigará con la inhabilidad de ejercer cargos públicos por 5 años. Ahora, al oficialismo en el Senado, para aprobar la acusación, le falta al menos un voto. Claro, por eso les contaba que los demócratas no Y sí, los demócratas le están- faltan más de un voto. no están, al parecer lo que se comenta, lo consideran un error. Haber O sea, presentado esta acusación o sea, por el clima, Los acusadores lo tienen cuesta arriba en el Senado. exactamente. Y la izquierda ha abogado harto por la unidad del sector, por tanto se estima que el socialismo democrático, el Frente Amplio y el PC voten alineados a defender a Grau. Eso es lo que se espera. Vamos a ver. SpaceX. Hablemos de la bolsa y la salida multimillonaria a la bolsa. Si uno googlea SpaceX y va a las pestañas de viajes espaciales para humanos, o dice viajes espaciales para humanos, así se llama, de verdad que es bien similar a la experiencia de comprar un viaje por internet o agendar unas vacaciones. Te aparecen destinos: 1, orbitar la Tierra; 2, ir a la estación espacial a pasar unos días; 3, ir a la Luna; 4, ir a Marte. Te preguntan qué fecha más o menos te interesan y ponen a tu disposición videos que muestran el despegue y el aterrizaje, incluso un audio, que aquí se los vamos a copiar para que vean lo parecido que es subirse a un avión. Good morning. Welcome aboard. Dragon, SpaceX, ComCheck, ground stations. Good morning. We've got you loud and clear, too. It's a beautiful day. And Brooke has you loud and clear. Help me. Para que se vean, no es muy diferente a lo que uno escucha en la cabina de un avión y te lo ponen ahí, yo creo, para que uno le dé susto, supongo. Claro. Y si uno se pregunta cuánto esto es marketing y cuánta gente han llevado realmente a la órbita, lo cierto es que la compañía ha realizado 660 misiones que han supuesto 621 aterrizajes. No todas aterrizan, algunas dan vuelta. Bajo el propósito de hacer la humanidad multiplanetaria, que según Elon Musk es la única manera de poder pensar en el futuro mejor que el pasado. La gran mayoría de los cohetes, que se llaman Starships, o sea, naves de estrellas, tienen, lo que hacen es llevar satélites de Starlink al espacio. O sea, no nos engañemos, está toda la lista de cada uno de los vuelos y la gran mayoría son para llevarlo a Starlink, pero en la lista de viajes figuran varias personas, ya sean astronautas de la NASA, que Starlink traslada de ida y de vuelta a la estación espacial, o de astronautas turísticos. Estos últimos, estos no salen en la página, pero es como que cae cajón preguntarse, ¿cuánto cuesta ir? Exacto. Y no sale. No sale. Hasta ahí nomás llegamos, no se puede meter la tarjeta de crédito. Son 55 millones de dólares más o menos lo que costaría una persona, aunque... Un viajecito. Un viajecito, claro. Dejan entrever que también si tú compras el charter entero te pueden hacer un descuento. En 48 horas, millones de personas serán dueñas de su pedacito de cohete, de satélite o de estrella. Los más poetas dicen que la salida a bolsa más grande de la historia, pero es lejos la más grande, y tiene el mercado financiero con la emoción quinceañera. Jamie Dimon, que es el director ejecutivo de JP Morgan y probablemente el hombre más influyente en las finanzas mundiales,
decidió que parte del roadshow de la operación, que normalmente se hace en una oficina cerrada, con una PPT súper fome, ameritaba mucha más atención. Y el viernes entrevistó desde su edificio corporativo, vía Zoom, a Elon Musk y lo transmitió en directo. Le dijo que era el Thomas Edison de nuestro tiempo. La entrevista, súper recomendable, yo se la recomiendo ver, muestra al australiano, dueño también de Tesla, realmente pensando en grande. Y Jamie Dimon le trajo hasta la mamá, literalmente, al evento, para que la mamá lo saludara. ¿Le onda Don Francisco? Así, te ¿Qué juro. va a hacer la señora? No, que va a ser la señora, claro. Y la señora, May, dijo, cuando eras chico y tenías 3 años, yo les decía a todo el mundo que tenía un hijo genio, todo el mundo miraba los ojos para arriba, pero es verdad, eres un genio. No, impactante. Goldman Sachs no se quiso quedar atrás y llenó su lobby de cohetes. Y Bank of America iluminó su edificio con la silueta de uno. Son 51 pisos y puso la silueta de un cohete. Es porque todos esos bancos van a vender las acciones. Claro, Eso van a es, hacer ¿no? todo. Y están Ya. todos tratando el fondo de capitalizar, pero se nota que hay una emoción. Entonces vamos a entender 5 cosas que hay que saber para no quedarse fuera de la SpaceX manía. ¿Por qué ha tenido tantos titulares? ¿Cuál es el nivel de emoción? Porque es el hito financiero de la década. Si todo sale bien, la apertura bolsa más grande de la historia va a vender 555 millones de acciones a $135 cada uno. Que son unos 124.000 pesos, lo que igual estamos hablando de que son inversiones a nivel retail relevantes. Lo que quiere recaudar son 75.000 millones de dólares, no para los dueños, o sea, esto no es una venta de un paquete de acciones de los dueños, sino que es para invertir directamente en y llegar a Marte, porque todavía no hemos llegado. Tú decías, inversión a nivel retail es porque lo van a comprar accionistas particulares, Sí. digamos, no las FP, por ejemplo. O sea, además. Además, mira, lo que pasa es que la mayoría de las veces que hacen estos paquetes de acciones se venden obviamente en libros y la mayoría de los libros son capturados por los grandes inversionistas, los inversionistas institucionales. Pero en este caso Elon Musk hizo el punto de que un 30% tienen que ser vendidas a retail. Por lo tanto, en el fondo de esos 555 millones va a haber muchas personas que tengan 1, 2, 3, 4, 5 acciones. A él le funciona ese modelo. Una acción de un cohete Sí, pedacito en de 550 millones es poco, pero bueno, un pedacito. Lo interesante es no solamente el monto, que es 3 veces más grande que el récord que había antes. Imagínense, de uno que fue Aramco en el 2019. Entonces, esto es 3 veces más grande lo que va a recaudar. Y lo interesante es que las empresas privadas que no cotizan en el mercado, como SpaceX, no se sabe cuándo valen. Pero cuando empiezan a transar, hay que hacer la aritmética y se empiezan a valorar. Y ahí es donde viene la parte como espectacular de esto. Para abrirse a la bolsa, la SEC exige unos largos, eternos formularios, que son... No voy a ser entretenido porque ahí sí que van a hacer bullying. Pero los 1S, que lo que es toda la información que necesita un potencial inversionista, los números, los riesgos, los contratos firmados. Entonces es primera vez que Elon Musk muestra lo que es SpaceX. Claro. Entonces, el rango que se estima de valorización, después de haber leído eso, hay un rango importante, hay gente que se lo encuentra menos más, pero podría ser 5 veces el PIB de Chile. Y una valorización que es más que el PIB de 170 países del mundo. O sea, lo que se transforma SpaceX es como le ponemos número a algo que se sabía grande. ¿Qué le vende valioso a los inversionistas? Porque este nivel de emoción. Acá hay 2 niveles. El primero es la genialidad original, que fue Musk, que logró hacer cohetes que pueden volver a la Tierra y volver a viajar. Porque son más baratos. En ese Son más sentido, baratos ¿no? y además no son desechables. Son Claro. como cohetes que, como escuchábamos en el audio, van y vuelven, digamos, son aviones. Logró alargar la vida útil de los Starships y ir al espacio muchísimo menos caro. Esto fue además muy rápido. Él empezó la empresa en 2024. O sea, imagínate lo que es la diferencia. Hasta ese entonces los cohetes de la NASA, gran parte de ellos se perdía en el espacio. La empresa tiene varios activos. Primero, tiene un respaldo institucional. Es socio clave de la NASA para carga. Desde el 2012 le lleva las cosas ahí vuelta a la estación espacial y de tripulación desde el 2020. O sea, haga lo que haga, SpaceX tiene un socio con espalda. Además, en SpaceX, Musk, para hacerla más atractiva, porque de negocios sabe, metió toda la monetización de la inteligencia artificial. Entonces tiene contratos de largo plazo con Anthropic, con Google, entonces tiene garantizado una cantidad de plata en el tiempo. Pero dicho eso, todo eso no es nada. Lo que realmente es valioso es Starlink. Es el motor de ingresos recurrente. El 2025, solamente Starlink, la parte Starlink de SpaceX ganó 11.000 millones y la empresa entera perdió plata. O sea, en el fondo, Starlink es lo que vale dentro de SpaceX. Los cohetes y todo eso, muy entretenido, pero todavía no son, Todavía no no dan. reditan. Sí. ¿Cuáles son los riesgos? Porque hasta le he contado la parte linda, la parte luminosa. Primero, aunque el Claro, mundo... ¿por qué podemos arriesgar las 124 lucas? Sí, exactamente. Eso quiero saber. ¿Qué puede pasar? Primero, es una empresa que tiene pérdidas. El fondo, el 2025, sabemos recién ahora, que perdió 4.900
4.900 millones, sí. Y el Q1 se aceleraron esas pérdidas y perdió 4.200 solamente en 3 meses. O sea, y tiene unas pérdidas históricas acumuladas de 37.000 millones. Ahora, es muy agresivo en CAPEX, o sea, invierte mucho, muy fuerte, porque el tamaño de las cosas, lo que está haciendo tecnológicamente requiere una inversión fuerte. Y la inversión igual es importante porque es más que sus propios ingresos al año. O sea, el año pasado invirtió más de lo que ganó, no lo que ganó, de lo que vendió. Hay incertidumbre importante. El objetivo de Marte sigue en veremos. O sea, está ahí en la lista de cosas, pero hasta ahora, en el fondo, lo que hay es gente que va a la estación espacial, da vuelta en órbita, pero la visión Marte está por moverse. Y la división de inteligencia artificial tiene una competencia impactante. De hecho, otros van a salir a bolsa estos mismos meses y son aparentemente mucho más especialistas. Entonces, sí hay un riesgo. Otro riesgo es ¿quién? Elon Musk. Porque él es un activo y un riesgo. Que es sudafricano, no australiano. Que dijimos australiano. Dije australiano. Sí. Pero sudafricano. Sí. Ya. Es en el fondo tan riesgo como activo. O sea, ¿qué rol va a jugar Elon Musk y cuánto pesaría yo como inversionista? Como decía Iván, con mis 124 lucas. Derechamente, bien poco. Musk abrirá la propiedad del mercado con un acento en el retail, con 30%, como le decía, reservada para personas, pero los que transan son acciones A y él mantiene las B con un control del 82%. O sea, él sigue manteniendo el control completo de la compañía, que para muchos es un activo, porque él es el genio detrás de todo SpaceX. O sea, te invita al viaje, pero él es el astronauta jefe y el dueño de la nave. Exactamente. Y dice para dónde va. ¿Para dónde va? Pero los inversionistas pueden ganar o perder con él. Claro. El que mantiene el timón es Musk. Y lo comparte un poquito con Wayne Shotwell, que le habrán escuchado, que fue la 7ª persona contratada en la empresa. O sea, del principio estuvo. Es ingeniera, tiene unos 60 años. Es además directora de operaciones. Varios artículos dicen que ella es la verdadera razón por qué la genialidad de Musk termina en acciones concretas. O sea, ella es la que lo lleva a la realidad. Entonces, pero una cosa interesante es que Musk dio una señal en este formulario que yo les digo. Dice que no va a vender por varios meses, a pesar de que la acción pueda subir los primeros días. O sea, no va a ser una ganancia. Claro, él da esa señal. ¿Puedo participar? Los libros están abiertos en cada país, hay intermediarios, brokers de brokers, etcétera. Pero lo cierto es que nadie va a saber cuántas acciones tiene hasta que se cierre el proceso. Porque acá, en el fondo, lo que hacen es reparten, adjudican después. Según Bloomberg, hay una muy fuerte demanda y sobredemanda. O sea, hay gente que puede quedarse sin su acción. En Chile hay movimiento, interés, y un inversionista me dijo que todos quieren tener un pedacito de estrella. ¿Qué esperar cuando se trancen las llamadas SPCX? Que ese es el nombre que se usa en bolsa. ¿Cómo es? SPCX. Ese va a ser como el nombre que se usa para cuando ustedes ven en la pantalla así caen las cosas en Wall Street. Ahí está súper interesante porque un profesor de finanzas de la Universidad de Florida, Jay Ritter, que en base a un reportaje de Wall Street Journal, tomó 9.300 OPIs, o sea, aperturas a bolsa de Estados Unidos entre el 80 y el 2024. Y trató de decir cómo les va el primer día. Aproximadamente sube un 19%. Los que ya tienen la acción, o sea, el que parte con una acción le puede subir 19%, pero la mayoría de los inversores que no tienen, en el fondo cuando ya compran durante el día, no tienen tanta suerte y no, en el fondo, a la larga recuperan. Pero otros dicen, miren a Tesla. Tesla es el mejor ejemplo. O sea, ¿qué ha pasado con Tesla? Los primeros inversores en la oferta pública inicial de Tesla en 2010 han tenido una rentabilidad de un 24.000%. ¿24.000%? Mira, una persona que invirtió $10.000 en una acción, o sea, $10.000 son 10 millones de pesos, ¿Ya? hoy día tendría 2,6 millones de dólares. Ah. Entonces, ¿Pero dónde estábamos cuando pasó esto? aquí mismo quizás tratando de comprar la acción. Probablemente. Entonces, se ha multiplicado 250 veces el precio. Entonces, hay gente que dice, mira, fíjate en las grandes tendencias, y otra gente dice, fíjate en Tesla. Ahora, el gran problema es cómo va a afectar a Wall Street, porque mientras está esto, OpenAI también le aguó un poquito la fiesta y ayer presentó a la SEC en carácter de confidencial el mismo documento que yo les estaba mencionando, donde dice que va a haber un posible debut el 4º trimestre. No da más detalle porque está hoy día cerrado. Anthropic también está en la misma. Sería un trío y ya estamos viendo que están haciendo caja en Wall Street. Eso es interesante. Están haciendo caja para poder el fondo participar en esto.
un punto de debate que tenemos que ver es cómo se refleja esto en los índices. Los índices de acción en Estados Unidos, obviamente estos gigantes van a entrar por arriba. Claro. Y eso te descuadra un poco los flujos. Entonces están viendo, dicen que no va a haber fast track, que van a tener que hacer el mismo trabajo que si fueran una pequeñita empresa tratando de entrar a todos estos indicadores. Al S&P, al Dow Jones, a todas Dow esas Jones, a cosas. todo. Sí, ese es un gran Qué tema. entrete, está Así buena. que esta semana, súper alta tensión y Elon Musk siempre dando noticias interesantes. ¿Qué más va a hacer esta semana? Dicen que algo con Neuralink, que es su empresa de implantes. Sería su guiño para seguir manteniendo la expectativa. Ya, la salida a bolsa de SpaceX es este viernes. Así que este viernes, cuando abra la bolsa, vamos a saber al tiro cómo empieza el precio de todo eso, la bolsa en Estados Unidos. Paula Valenzuela, ¿a qué vamos a estar atentos hoy? A propósito del ambiente enrarecido por la acusación constitucional y el afiche famoso del PS con la nariz del presidente, la Comisión de Hacienda del Senado continúa el trámite de la mega reforma a las 10:30, así que hay que estar atento a cómo sigue, van los tiempos, va rápido, digamos, así que hay que ver si es que se logra algún tipo de conversación con la oposición, lo cual se ve bien difícil. Todavía muy difícil. Sí. Marilyn Luders, atentos a. De todas maneras, el día a las 11:30 el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, va a entregar el famoso decreto de política fiscal, que va a ayudar bastante, yo creo, además, en este mismo debate de la acusación constitucional, y ahí se va a ver cuáles son los compromisos de esta administración en términos de déficit, ingresos, etcétera. Es un hito bien importante y bien esperado. Y yo creo que también hay que estar atentos hoy día al mega incendio. Ese mega En el incendio centro. en el centro de Santiago está tomando fuerza y ha estado toda la mañana. Sí. Sí, es una gran casona en Agustinas que se entiende. Tenía múltiples arrendatarios, está diciendo Canal 373 en vivo a esta hora. Con Marilyn Luders, con Paula Valenzuela, gracias por el programa de hoy. Buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días.